¿Será que la tecnología está alejando a los niños del aprendizaje real? ¿O será que hemos aprendido a usarla bien? Hoy más que nunca es necesario hablar con claridad sobre el rol de la tecnología. No llevarla a los extremos, ni tampoco idealizarla, sino entender cómo puede convertirse en una herramienta para aprender, para desarrollar habilidades y también para conectar en familia. ¿En qué momento la tecnología se vuelve una aliada para aprender y jugar? ¿Y cuándo se convierte probablemente en un obstáculo para conectar entre nosotros? Seguramente en casa han tenido esos momentos donde toca negociar el tiempo de hora pantalla o donde descubren una app que en serio les ayudó para esa tarea que estaba un poco difícil. Hoy vamos a hablar de eso. Cómo transformar la tecnología en una herramienta positiva para el juego y la educación de nuestros niños. Y para eso y para indagar en este tema, tenemos como invitado a Antonio Alger. Es fundador y CEO de S+, una empresa que busca redefinir la educación creando un ecosistema de aplicaciones, las cuales buscan mejorar la interacción para estudiantes, profesores y contenidos educativos. Es por eso que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo es, Antonio? Bienvenido. Gracias, Kevin. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio y de hablar de un tema tan importante que es el uso adecuado de la tecnología. Por supuesto, y gracias por tomarse el tiempo de compartirnos desde su perspectiva, de su experiencia. Y partiendo de eso, yo quisiera saber en qué momento de su carrera pues decide apostarle a la tecnología y la educación. ¿Hay algo que usted dijo, pues me gusta lo que estoy haciendo, pero ¿qué puedo aportar yo a la educación a través de la tecnología? ¿En qué momento parte de eso, Antonio? Fíjate que creo que hay un tema importante y que es que la tecnología se vuelve un modelo de democratización. O sea, es decir, y aquí te digo, es algo que todos tenemos acceso y que no hay barreras para acceder a ella. Entonces, cuando vos ves esta oportunidad que ha sido como un sueño, o sea, el hecho de que aquello que todos tienen un celular en la mano y ahora todos los niños tienen una tablet o una laptop, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿y ahora cómo yo puedo utilizar esta herramienta para que realmente aprendamos? Pero no solo es el hecho de aprender por aprender, ¿verdad? Sino que realmente tengas esa capacidad de enamorarte del aprendizaje, que sigas aprendiendo. Y creo que fue ahí justo donde esta parte que me ha movido siempre y que nace desde mi abuelo de que la educación es la mejor herencia que podemos dejar. Genial. Ahora pues con la tecnología es como decir, bueno, esta herencia se la puedo dejar a muchas personas. ¿Verdad? Entonces fue justo donde dije, bueno, y también cómo va a cambiar eso. Vos ves el sistema educativo y ves que no ha evolucionado, o al ritmo que tenía que haber evolucionado, como está evolucionando el sistema tecnológico, como está evolucionando la tecnología. Entonces también nos obliga a las personas a tener esa responsabilidad compartida de decir, hey, o sea, el marketing, las compras, todo está cambiando, ¿verdad? Porque incluso, o sea, hay que ser realistas, pues, o sea, están utilizando la tecnología para manipular nuestras compras. Y vos decís, bueno, ¿y esto por qué no podemos hacerlo en la educación? O sea, ¿por qué no puedo enamorar al niño para que aprenda matemáticas o para que aprenda ciencias, aprenda sociales? ¿Verdad? Estamos viendo cómo en diferentes rubros la tecnología está avanzando a pasos agigantados y planteo y trato de ver con claridad ¿por qué no en la tecnología? ¿Qué está pasando? Probablemente sea mucho más complejo porque hablábamos también fuera del aire el tema de cómo la tecnología pues, puede influenciar una generación, ¿no? Y que lo está haciendo, de hecho, pero lo vemos reflejado en esta perspectiva y quisiera que por ahí iniciáramos de cómo los videojuegos de muy pequeños los involucra la tecnología, de la inmediatez, la rapidez, la agilidad con la que aprenden a jugar es increíble, y sobre todo porque pueden pasar horas y ser muy buenos en el juego. ¿Por qué en el juego y la tecnología ha sido práctica y fácil para los niños y en la educación se puede identificar una resistencia? Creo que ahí hay un tema fundamental y a mí me gusta decirlo, es el miedo al fracaso. O sea, es decir, recordemos que en educación son vidas, son personas, son niños, son jóvenes que estamos impactando
Y como te digo, algo que vos estás haciendo ahora en educación, lo ves hasta dentro de 14, 16, 17 años, que esas personas han salido del sistema. Sí. Entonces, eso te obliga a que cierta forma tengas que ser cauto en las innovaciones, en los cambios que se pueden ir haciendo. Sí. Eso es una barrera en el mundo en el que estamos viviendo actualmente. O sea, ¿por qué? Porque es un mundo de agilidad, de transformación rápida, de actualizaciones en tiempo real. Sí, inmediatez, ¿no? Inmediatez, sí. Exacto. Pero que recordemos que tiene sus pros y sus cons, o sea, en este sistema. Y entonces ahí es donde tenemos que analizar desde el punto de vista de la educación. O sea, es decir, cuando yo pienso en educación y digo, bueno, cómo la tecnología viene a apoyarnos en esto, es que tenemos que entender que hay dos etapas críticas en el proceso educativo. Okay. Y uno primero es la primera infancia, entre los 0 y los 7 años. O sea, y ahí hago mucho énfasis que ahí la tecnología te puede complementar y enriquecer la experiencia de aprendizaje, pero en ningún momento va a ser un modelo de sustitución. O sea, es decir, tenés que limitarla. O sea, es ese momento donde el niño, después de que ha jugado, ha manipulado, ha trabajado con piedritas para aprender a contar, puede ir a jugar en una tablet y hacerlo de manera interactiva. ¿Por qué una tablet? Porque le da respuesta, va a escuchar audios, va a enriquecer la experiencia, pero en un tiempo límite. O sea, es decir, yo lo voy a hacer 10, 15 minutos en el día máximo, porque tampoco es que esto va a ser la niñera que va a reemplazar. Entonces, por otro lado, en la parte de la adolescencia, de la juventud, ¿qué sería la segunda etapa? La segunda etapa, donde vos ya has desarrollado esas habilidades motoras, donde vos has desarrollado todas esas habilidades de trabajar con material concreto y todo eso. Entonces ahí sí la tecnología te permite ser como este facilitador de una forma distinta de aprender. Genial, sí. Entonces, todo esto, recordemos que es un sistema complejo. Pues no solo es el niño, no solo es el adolescente, están los docentes, está la familia. Y es ahí donde también existe un cambio en los roles. Y creo que ahí también es donde tenemos que empezar a entender cuál es nuestro rol como sociedad. Muy bien. O sea, porque a nivel tecnológico hay una realidad. O sea, hoy yo tengo en la palma de mi mano acceso a muchísima más información que lo que yo pude tener en mi niñez o en mi adolescencia, que tenías que ir a buscar a la enciclopedia o a la biblioteca. Por supuesto. Antonio, ¿cómo hubiese sido hace 10 años? No sé, pongámonos en este paralelo de cómo hubiese sido Antonio hace 10 años con la cantidad de herramientas que hoy se tiene. ¿Hubiese sido alguien que explora? ¿Alguien con miedo a poder usarlo? ¿O cómo hubiese sido desde lo personal? Fíjate que te soy sincero, o sea, si estas herramientas hubieran existido hace 10 años, creo que se hubieran podido hacer muchísimas más cosas. Genial. Y ahí te cuento porque yo soy fanático de la tecnología, y mi equipo de trabajo le teme y le tiene miedo al hecho de que ahora yo no necesito ser experto en código, por ejemplo, para crear un prototipo. Exacto. O sea, algo que te hablaba de la democratización es que se rompen las barreras. O sea, rompes esas barreras de que cualquier persona, o sea, hoy se está hablando y ves empresas que han sido exitosas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya no necesitas 5, 6, 7 años de ingeniería para crear tu propia aplicación. O sea, lo puedes hacer con tu propia voz, explicando, contándoles, diciéndoles. Entonces, yo sí te digo, o sea, hace 10 años, creo que si hubiéramos tenido la tecnología que tenemos ahora, hoy estuviéramos en otras situaciones. Pues porque te permite explorar muchísimo más. Obviamente depende cómo la uses. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el reto de nosotros como papás, nosotros como sociedad y como sistema educativo, de decir, hey, esto tenemos que enseñar a usarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí es cierto, la tecnología te va a permitir crear, construir, pero también te da inmediatez, respuestas rápidas que no son buenas para nuestro cerebro. O sea, tener este bombardeo de información, hasta dónde nos puede llevar. Y creo que es válida acá la pregunta,
justamente en este punto en el que estamos, porque hay muchos niños que comentaba esta oportunidad que vi una entrevista, no recuerdo si fue en Chile o en Argentina, que les preguntaban a los niños que qué es lo que querían ser cuando fuesen grandes, ¿verdad? Entonces muchos de los niños decían, no, yo quiero ser youtuber, quiero crear contenido, quiero ser tiktoker. Entonces y aquí va la pregunta, ¿será que estas, pues, no sé si verlo como carreras o profesiones, pueden en algún momento quitar esas carreras clásicas y que pues muchos hemos estudiado en la universidad a prepararnos, o tienen que ir de la mano? ¿Cómo es y cómo los padres pueden verlo y decir, no, necesitas esta preparación y a la par tenés que llevar esto? ¿Cómo se visualiza este panorama? Mira, hay una realidad, o sea, el mundo está generando como justo nuevas profesiones, la economía de los creadores, ¿vea? Se está hablando actualmente que es grandísima, ¿vea? Aunque a veces nos cuesta entenderla, pero hay algo detrás que estamos perdiendo de vista, ¿vea? Y es que no todo es fácil, ¿vea? Y creo que ahí está el reto que nosotros nos tenemos que plantear. Sí. Y es que para lograr el éxito, o sea, para ese youtuber o ese tiktoker que se volvió famoso, no hizo un video, o sea, posiblemente hizo 1,000, 100,000. Sí. Y de repente después de 3, 4 años alguien encontró lo encontraron varios y reventó. Claro, ¿vea? claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay un factor y que preocupa actualmente, que es que los jóvenes y los niños, debido a todos estos cambios, que yo soy anti-YouTube y tengo que decirlo transparentemente, aunque yo sé que eso se va a publicar en YouTube, pero yo, por ejemplo, con niños soy anti-YouTube. ¿Por qué? Porque es que el sentido de esa inmediatez, ese que ya no me gustó, lo voy a cambiar, ¿vea? Y no puedo esperar a terminarlo. También lo que está ocurriendo es que no somos capaces de postergar la recompensa. Okay. O sea, el niño no está siendo capaz de gestionar esa frustración. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos en esta situación donde vos me decís, mira, quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers, etcétera, eso no va a ser de la noche a la mañana. Por supuesto. ¿Vea? Requiere esfuerzo, requiere entrega, requiere tiempo, requiere sacrificio. Yo cuento una anécdota, pues. Yo de repente estaba en el doctor y había una influencer que trabajaba con el doctor, ¿vea? Y resulta que tuve que estar esperando 1:30. Ella iba a publicar un video de 60 segundos y te puedo decir que en esa 1:30 calcula la cantidad de veces que grabó ese mismo video. Sí. ¿Vea? Entonces, la gente, claro, viste el video perfecto de 60 segundos. Pero incluso este podcast, o sea, llevamos 2 horas preparando luces, cámaras, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucho de lo que pasa detrás, hoy no somos capaces de verlo. Genial. Sí. Entonces, aquí es donde le digo a los papás que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología, ¿vea? Porque primero hay que establecer límites. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Por qué la vas a usar? ¿Qué herramientas realmente vas a utilizar? O sea, como les digo yo de verdad, o sea, YouTube, cero. ¿Vea? ¿Por qué? Y lo digo transparentemente, porque el niño tiene que aprender que si él decidió ver ese capítulo de esa serie que le gusta, tiene que esperar a que se termine. ¿Vea? No porque no me gustó, la adelanto, la muevo o encima la quito, porque ahora encima sí creo que solo le hace así y swipe up y ya dopamina de un solo para arriba. ¿Vea? Entonces, eso es la parte fundamental que tenemos que trabajar. ¿Vea? El hecho de que, y está comprobado, o sea, hay una prueba que es la prueba del marshmallow, que es súper famosa. Ahí sí la pueden buscar en YouTube, donde se ha demostrado que hay una correlación entre la capacidad que tú tenés de postergar esa recompensa para alcanzar el éxito. Entonces, lo mismo con esto. Y luego hay otra realidad, ¿vea? O sea, esto al final, el creador de contenido es oferta y demanda. Y perdón que hable de este tipo, como que si es economía, pues, pero al final, o sea, tenés que tener gente que te quiera comprar para vos crear algo que ellos se van a comprar. En este caso, el entretenimiento, el contenido, lo que sea. Entonces, ¿qué pasaría? Y aquí tiro la pregunta, o sea, ¿qué pasaría si de repente todo el mundo se vuelve youtuber? ¿Quién te va a consumir? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver? Entonces, yo creo que aquí hay un tema de enseñarle a nuestros hijos que tiene que haber un balance. O sea, un balance en el hecho de realmente qué es lo que te mueve, qué es lo que te inspira a hacer eso.
pero también un balance en el hecho de que no crean que es fácil. Sí. O sea, como dicen, para llegar al éxito tenés que esforzarte, tenés que meterle horas. Claro. Y a veces eso es lo que nos estamos perdiendo. ¿Verdad? Sí. Y entonces ahí es donde viene el otro punto que les digo a los papás, también con la tecnología. Es una droga, ¿vea? Está comprobado, ¿vea? De que al final es dopamina que estás recibiendo constantemente, ¿no? Sí. ¿vea? Por eso vos ves adolescentes que se reúnen y están en el celular. ¿Por qué? Sí. Porque yo puedo interactuar con 3 personas, ¿vea? Sí. Pero es que en el chat o en el Discord que me he montado estoy con 150 y sí. me tiran 100 likes y eso no lo vivís en el mundo real. Por supuesto. Entonces, sí es importante el marcar los límites, ¿vea? Y cuando les digo marcar el límite es porque desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a quitar. O sea, es decir, te lo doy porque tenía que hacer la cena, porque tenía que cocinar o lo que sea. Para que estés ahí un rato, ¿no? Exacto, para que te entretengas y me dejes a mí en paz y eso va a pasar, pero después vengo y lo quito de golpe. Entonces, ¿qué pasa? El niño es como que le diste un dulce, ¿vea? Y después le quitas la paleta de un solo golpe. O sea, el niño te va a hacer un berrinche. Por supuesto. Entonces, creo que aquí hay un tema súper importante y que vos lo decías al principio, cuando hacías la introducción, negociar ese tiempo de pantalla. ¿Vea? Sí. Y yo aquí les digo a los papás algo súper sencillo, el cronómetro. ¿Vea? O sea, es decir, todas las tablets, todo tienen cronómetro. O sea, incluso los aparatos estos inteligentes que tenemos en la casa. Entonces, antes de dársela, el decirle va a ser 10, 15 minutos, ¿verdad? Porque eso ya le está poniendo un límite y lo importante es que él decida, o sea, que él diga, yo la voy a dejar de usar. O sea, tú le tenés que decir, y yo algo le digo, incluso esto lo recomiendan psicólogos, no es mío, ¿verdad? Okay. Yo lo he aplicado hasta con mi hijo en el baño. O sea, mi hijo, la tecnología posiblemente sea el estar en la bañera chapoteando en el guacal durante muchísimas horas, ¿verdad? Sí. Pero tampoco es bueno, pues, o sea, porque tenés que marcar límites. Entonces, lo que yo hago es le digo, ok, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? 10, 15 minutos. Perfecto, ponemos un cronómetro. Y cuando suene el cronómetro, tú tenés que salir. Entonces, es lo mismo con la tecnología. Sí. Vean, no es ilimitado. O sea, no es, ahí está, entretenete. No, sino que, ¿cuánto tiempo la vas a usar? ¿Qué herramientas les vamos a dar acceso? Por supuesto. Porque hay un tema muy, muy importante que es el tema de la privacidad. O sea, lo discutí hace un año con una persona que es experta en todo este tema de redes sociales y ella me decía, o sea, si las aplicaciones te piden un mínimo de edad sí. y vos no lo estás cumpliendo y tenés que falsearlo, por algo es. Y pareciera... Realmente estas son de las restricciones en un inicio que te presentan las redes sociales que parecieran que son pues cotidianas, fáciles de hacer prácticas, pero si te lo están pidiendo es porque se debe de cumplir. Antonio, estamos hablando de diferentes aspectos de cómo la tecnología puede llegar a incurrir de manera muy importante en estas 2 etapas que mencionaba. En la primera infancia, ¿no? en la niñez, y en la adolescencia, en los jóvenes, que ya va a una segunda etapa, y cómo puede llegar a ser utilizada como una herramienta de complemento que puede ser muy bien utilizada teniendo los criterios, papás, cuidadores y profesores, teniendo esos criterios y darse el tiempo realmente de tener la conciencia para qué se está utilizando. Y en la primera etapa, creo que es el momento de descubrir, de desarrollarte, de tener ese desarrollo de la motricidad muy importante que es para el desarrollo de los niños. Estamos hablando con Antonio Alger, que es fundador y CEO de S+, y justamente S+ es donde me quiero enfocar en esta parte, porque es este espacio donde poder aprender se hace de manera más personificada, de un ritmo más adecuado para cada uno de los, en este caso de los jóvenes, niños, incluso empresarial que se está trabajando desde esta línea. Y quisiera que nos comentara cómo nace esta idea de S+. Fíjate que justo nace del hecho de que todos somos distintos, ¿verdad? O sea, hay una realidad que el sistema educativo, y lo voy a decir varias veces, hemos tratado de meter en una caja a 30 cerebros distintos, sí, cuando no todos aprendemos al mismo tiempo y al mismo ritmo. Entonces, de esta ilusión de que el aprendizaje dependa del niño, o sea, del adolescente, es decir, sí, yo elijo qué aprender, obviamente dentro de límites, porque esto no es libertinaje y hacer lo que hagas, ¿verdad? Claro. Pero el hecho de, ¿por qué? Porque yo
yo aprendo cuando quiero, vea, no cuando me obligan a aprender. Sí. Entonces, aquí fue como tratamos de decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer como que la tecnología me ayude a que el estudiante sea capaz de aprender de forma más autónoma a su propio ritmo? Porque no todos aprendemos igual. O sea, vos posiblemente vas a ir más rápido, yo me voy a tardar más tiempo, pero desgraciadamente el docente está haciendo una labor titánica, ¿ya? Para poder hacer una clase lo más dinámica para que 30 aprendan. Sí. ¿Ya? Entonces, el hecho de ir uno a uno se vuelve complicado y esa es la ventaja que estamos viendo con el tema de la tecnología. Es decir, estamos llegando al punto que esa utopía soñada, ¿verdad? De que cada niño iba a tener su propio tutor personalizado, se está convirtiendo en una realidad. Entonces, lo que nosotros creamos y el sueño que he tenido siempre es darles a todos la misma oportunidad de aprender. ¿Vea? Ese ha sido el sueño que nos movió a construirlo, ¿vea? Democratizar el aprendizaje. Claro. Pero sin perder de vista al docente. ¿Y por qué te digo el docente? Porque el docente cambia su rol. ¿Vea? El docente ya no es el amo y señor del conocimiento que te lo voy a transmitir, sino que ahora yo voy a ser ese mentor, ese coach, ese aliado que yo tengo datos. ¿Vea? Porque la tecnología lo que te da es datos, información. Yo puedo saber qué te gusta, qué te cuesta, cuánto tiempo le estás dedicando, ¿vea? Cómo ese tiempo que le dedicas impacta en tu proceso de aprendizaje. O sea, es decir, si le dedicas mucho tiempo y te da buenos resultados, o encima le estás dedicando mucho tiempo y no tenés los resultados esperados. Claro. ¿Qué habilidades, qué competencias? Entonces, ¿qué ocurre? Que el docente tiene las herramientas para poder decir, Kevin, ¿vea? Yo me voy a enfocar 10 minutos en ayudarte en esta área. O algo que es súper importante y que yo les digo que es el sistema educativo, es nuestra riqueza y nuestra fortaleza, es que es un lugar donde digamos múltiples cerebros. ¿Vea? Es el único lugar donde hay diferentes formas de pensar, diferentes familias conviviendo en ese momento. Entonces, el docente tiene los suficientes datos para él poder decir, mira Kevin, vos sos bueno en matemáticas, ayudarle a Pedro que se le dificulta. Y ahí encima estás haciendo un mayor trabajo porque tú que sos bueno en matemáticas vas a fortalecer tus conocimientos, tus habilidades, vas a crear empatía, vas a crear conexiones. Y ahí es donde creo que la tecnología se convierte en ese facilitador. Exacto. o ese que nos permite como empoderar a todo el sistema. Conector podría ser un conector, un vínculo. Y Antonio, me gustó una palabra que utilizó, que facilita. Y yo quisiera hacer énfasis en eso porque vemos estas herramientas de la IA que se está hablando cada vez más, que está generando no solamente la parte escrita, sino que imágenes, visuales. O sea, a veces podemos llegar a un punto hasta de confusión, qué es y qué no es real, y puede llegar a generar hasta miedo o temor por la confusión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, desde la parte del padre, el profesor, tener esa cautela, esos límites en un primer momento, digamos, unos padres que son primerizos y que van a entrar a este mundo donde van a ver que su hijo está creciendo ya en la tecnología, la tenemos, o sea, ya está acá con nosotros, está sentado aquí. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones teniendo en cuenta desde su perspectiva, trabajando de cerca con la tecnología y por la experiencia que ha tenido con jóvenes? Las primeras recomendaciones al momento de poder que los padres interactúen con su hijo y al momento de su desarrollo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Mira, tengo que ser súper sincero, vea, y entre los 0 y 3 años, cero tecnología. O sea, yo sí te digo, o sea, es una edad de juego. Muchos psicólogos le dicen así, a mí me encanta esa filosofía, es una etapa para jugar al ping-pong. Y cuando me digo jugar al ping-pong es que si el niño se ríe, vos te reís. O sea, es una etapa donde las neuronas de espejo, donde es una etapa de conexión y vínculo, donde yo no estoy para nada a favor de la tecnología en esas edades y tengo que ser súper transparente. Luego entras en esa etapa de descubrimiento, de aprendizaje, donde tenés que limitarla. O sea, es decir,
primero, o sea, todos esos papás que estamos en el restaurante y le estamos dando el celular a nuestros hijos, yo lo he hecho y es la peor cosa que podemos hacer. Okay. ¿Vea? ¿Por qué? Porque es un momento donde el niño tiene que aprender a gestionarse. O sea, posterior a esta etapa es donde él tiene que entender que tiene que esperar que la comida va a llegar. ¿Vea? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que con la tecnología lo que estás haciendo es neutralizándole su capacidad de gestionar la emoción, porque lo estamos atontando. O sea, literalmente él lo que está haciendo es entreteniéndose. Sí. ¿Vea? Entonces, es una etapa donde tenemos que entender que la tecnología debe ser limitada. Okay. Las herramientas que vamos a utilizar tienen que tener un fin pedagógico. Sí. O sea, cuando estamos en la edad entre los 3 y 7 años, por ejemplo, sí la puedes utilizar para ver una serie, para poder... Para mí lo ideal es no teléfono, ¿vea? Sino pantallas un poco más grandes que le amplíen el campo de visión al niño, etc. Interesante, ¿vea? sí. Pero que sí sea con un fin para construir, ¿vea? No solo de entretenimiento, sí. ¿vea? Sino que le permita a él explorar, aprender cosas distintas que no lo pudiera hacer en el mundo real. Claro. ¿Vea? Y creo que ahí es súper importante que los papás estemos presentes también. Sí. Un reto grandísimo, yo te lo digo. A mí me cuesta. Y me gusta la parte donde menciona que pues le damos este tiempo con el celular o la tablet para que esté ahí nada más. Ese momento de aguantar y esperar, pero estamos perdiendo algo fundamental que es el momento de socializar. Estamos a la hora de comida que tradicionalmente y que ya le hemos comentado, es un momento de socializar, de que papá, mamá y puede estar el hijo, los abuelos, o sea, toda la familia, pero como pues el niño no puede esperar o está con la tablet, ¿no? Pero se está perdiendo ese momento. ¿Qué efectos puede traer esto a largo plazo de que o sea, no esté presente el niño en estos momentos? Pongo el ejemplo de la comida, pero pueden ser otros ejemplos en diferentes escenarios. ¿Qué puede traer como repercusión? Mira, primero que nada, y eso lo dice una psicóloga muy famosa, es el tema de la empatía. ¿Vea? O sea, el hecho de no ser capaz de ponerte en los zapatos del otro y no conectar con la otra persona. ¿Vea? Esto es un tema que incluso está comprobado. Sí. Que incluso el tema de las videollamadas y todo eso no te permiten eso. O sea, el hecho de que nuestras retinas se sincronizan. Por ¿vea? supuesto. Y genera todo este sistema de gestión social. Eso es crítico, pero creo que no tanto la parte de la socialización, ¿vea? Sino en el hecho de aprender a gestionarte. O sea, es que el aburrimiento no es malo. O sea, desgraciadamente, hoy en día creemos que aburrirse es malo. Sí. ¿Vea? Entonces, pero recordemos que cuando te aburrís es cuando tu cerebro se vuelve creativo y decís, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué hago para desaburrirme, bro? O sea, es decir, qué buen punto. Es decir, dejar que el niño se aburra, que de repente agarre un lápiz y se ponga a jugar de carritos o de aviones o eso. Sí, te crea, ¿no? Todo ese mundo, ¿no? Esa parte, porque lo que pasa es que estás matando la creatividad. O sea, a mí eso es lo que me preocupa más. Aparte de lo social, porque sí es un problema social, sí. ¿Vea? Es la parte de que no estamos aprendiendo a gestionarnos a nosotros mismos. ¿Vea? Y eso te lo digo también a nivel de adultos. Sí. Porque antes, y esto yo lo aprendí en un congreso que estuve hace 3 años, que nos obligaron a desinstalar Instagram, X y todas estas plataformas, ¿vea? Porque ella nos decía, es que estás matando tu creatividad porque no te estás dando tiempo de aburrirte. Okay. O sea, estás esperando para que te atienda el doctor, estás esperando y lo que haces es sacar el teléfono. Sí, ¿vea? mientras Pero tanto. no dejas tu mente volar. Entonces, hay un tema fundamental que es la creatividad, y luego, cuando me mencionabas el tema de la inteligencia artificial, es que primero no prohibir. ¿Vea? O sea, yo no estoy a favor de prohibir. Sí te digo, entre los 0 y los 3 años sí les digo a los papás, 0 tecnología, ¿vea? Claro. 0 tecnología, porque realmente no hay un estudio que te diga que te favorece. Entre los 3 y los 7, de manera dosificada para enriquecer, para que explore, para que aprenda cosas distintas de una manera distinta, ¿vea? Pero luego viene una etapa donde el adolescente tiene que desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de cuestionar, que desgraciadamente hoy la inteligencia artificial se las está quitando. ¿Vea? Y aquí es donde algo que yo les digo a las personas, que hoy no le tengamos miedo, ¿vea? A los papás, pero sí que la usemos. Y yo justo comentaba contigo antes de que estuviéramos,
una anécdota, pues, que todas estas herramientas, tanto en inteligencia artificial como Instagram y Facebook, son unas cajas de eco. ¿Verdad? O sea, vos vas a escuchar lo que vos querés escuchar, pero y valga la redundancia, pero o sea, vos decís blanco y te va a devolver blanco, 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 blanco. ¿Por qué? Porque te está dando placer, te está dando gusto. Okay. Entonces, desgraciadamente, detrás de todas estas herramientas de inteligencia artificial, también hay un tema comercial, ¿verdad? O sea, es decir, es luchar por nuestra atención. Sí. Entonces, y me pasó esta misma semana, o sea, mi esposa me dice, mira lo que ChatGPT me está diciendo, ¿vea? O sea, y me estaba diciendo algo que justo era lo que ella quería escuchar, ¿vea? Entonces, yo le dije, perfecto, le dije, ahora decirle que actúe como abogado del diablo, ¿vea? Y que cuestione esa respuesta que te está dando, ¿vea? Veamos qué dice, ¿no? Y veamos qué dice, ¿vea? Okay. Y entonces, te dijo totalmente lo contrario, ¿vea? ¿Por qué? Porque, entonces, lo mismo es con el joven, ¿vea? O sea, el joven... Yo le digo, y te cuento, estuve hace 2 años, 3 años, cuando empezaba todo esto de la inteligencia artificial, que los estudiantes estaban haciendo sus tareas con ChatGPT. Sí. Hoy, pues, Google y OpenAI han tomado la decisión de que tienen el modo estudio, que a saber si lo usan, vean los estudiantes. Pero cuestionábamos, estamos trabajando con una empresa israelí por el tema de que muchos colegios nos decían, instituciones educativas nos decían, yo quiero cacharlos. Quiero agarrarlos en la Exacto, en la quiero movida. agarrarlos. O sea, quiero saber si la han usado o no la han usado. Okay. Y justo estaba con el fundador, no se me va a olvidar, estábamos en una llamada y me decía, Antonio, mira, tenemos que darle vuelta a esto. Vea, tenemos que darle vuelta a esto. Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que mi empresa va a dejar de existir en un par de meses. Y es cierto, dejó de existir. Vea, primero porque ya no lograba, ya no tenía la capacidad para identificarla. Okay. Pero en esta reflexión él me decía... Tenemos que enseñarle al joven y al adolescente a cuestionarla. ¿Vea? O sea, yo les digo a los docentes, a los padres de familia, a los cuidadores, sí, que no está mal que la usen. ¿Vea? Y lo que está mal es el copy-paste. O sea, el que vos te escupió esto y yo lo pegué y hasta lo vas a ver, ¿vea? Porque tiene una forma de redactar que es bastante elocuente con respecto a un niño normal, ¿vea? Entonces... ahora, ¿qué pasa? Que nos está presentando nuevos retos en el sistema educativo. Claro. Ya el ensayo no vale. Sí. ¿Qué otra forma puede ser que le genere un reto, ¿no? Y que pueda en esa manera, Antonio, tanto el niño como el profesor adecuarse a esas nuevas formas de exigencias. Porque sí se está facilitando muchos aspectos en cuanto a la inmediatez de tener. Yo mi tarea me la dejaron hoy a las 4 de la tarde. La voy a hacer a las 7:15 lo tengo listo. A lo mucho, porque me he tardado. No, porque va a estar rápido. Pero, ¿qué otra forma puede ser para evaluar, para generar? Y aquí me genera esta pregunta con una pequeña anécdota que me contaba una tía que es justamente profesora. Ella tiene un alumno que escuchó en una plática que tenía que su alumna pues no estaba un poquito mal, se sentía triste y todo esto, ¿no? Algo emocional. Resulta que el siguiente día este alumno que alcanzó a escuchar llega con una hoja impresa y se la pone a la mesa. Y mi tía la lee y decía, el diagnóstico del psicólogo, pongámosle un nombre al niño Herbert. ¿Qué es esto? Le dice mi tía. Es que yo ayer escuché que mi compañera tenía un problema. Entonces fui a la IA y le puse, mi compañera no sé qué, comentó estas sensaciones de emociones. ¿Crees que podrías darme un análisis psicológico? Lo imprimí, se lo traje para que usted pueda hablar con ella, le dice. Y se quedó un poco en shock, ¿verdad? Bueno, lo leyó y le dijo, vaya, me parece bien, tu papá saben de esto. Sí, le dije que un poco quería ayudarle a mi compañera. Muy bien, creo que no pasó a más. Viene el siguiente día, ahora le pone la hoja de nuevo, ya no era un psicólogo, sino que era un psiquiatra. Porque le siguió hablando con la IA y le dijo que él quería tener un mejor análisis. ¿Qué perfil podría tener? La IA le sugirió, pues ahora ya no soy un psicólogo, veo que estás interesado, puede ser un perfil psiquiatra. Entonces el doctor Herbert, psiquiatra, ¿no? Le daba un diagnóstico ya con medicamentos. Señor, le dice, mire, ahora puede sugerirle esto a mi compañera. Para no hacerlo largo, pasaron 2, 3 carreras más, aparte de psiquiatra, donde el niño
ya no solamente consultaba a la IA sobre qué podía hacer para ayudarle a la compañera, sino que al final de todas las preguntas que fue generando, le generó a él un perfil de poder ser como alguien que podría conquistar el mundo con todos los conocimientos que él tenía. Y le decía, señor, mire lo que me dice, que todos estos conocimientos que yo tengo, que todo lo que he indagado, puede que mi perfil llegue a ser a conquistar todo el mundo, le dice. Y ahí creo que es un punto muy clave. Se tomó el tiempo de leerlo y habían pues líneas muy interesantes de lo que él le preguntaba. Y la interacción era, ¿podría yo ser doctor? ¿Podría yo ser un presidente? ¿Podría yo ser alguien que pueda conquistar el mundo con mi manera de pensar? La sugerencia y la tendencia le respondía que sí. Entonces, el niño tenía una gran ilusión, pero aquí se genera un problema y aquí es donde viene mi pregunta. Él lo estaba haciendo durante las noches para llegar fresco en la mañana con esa interrogante, pero la mamá no estaba gestionando el tema de poder descansar, el tema de que estaba bombardeándolo de un montón de información a tal punto que el niño llegaba cansado, ¿no? Un poco cansado y mi tía lo notó. Entonces, el llamado fue para poder hablarlo con la mamá y saber qué es lo que estaba pasando. Y le dijo que se estaba desvelando porque no había un límite. Había demasiada información porque ella escuchaba que hablaba con alguien esas noches y estaba hablando con la IA, ¿no? Entonces es ahí donde hubo una intervención adecuada entre la familia y los docentes, como pues tiene que ser, ¿no? Y es ahí donde viene en pregunta. Al igual que él, probablemente muchos niños están con este bombardeo de información. ¿Cómo puede ser la gestión por parte de los padres para no llegar a un desequilibrio? Porque el niño ya estaba desvelando, ¿no? Sí. Estaba teniendo demasiada información sin una regulación, ningún límite. ¿Cómo podemos evitar llegar a estos puntos donde los niños puedan tener como bien dijo, un libertinaje de información digital para no caer a esto? ¿Qué podría hacerse? Mira, lo primero es que como papás tenemos que involucrarnos. ¿Vea? Y involucrarnos, te digo, o sea, es el hecho de estar presentes y ver qué está pasando. Pues, es decir, o sea, si mi hijo está hablando con alguien a altas horas de la noche, o sea, ahí hay algo, pues, o sea, hay una situación de alerta. Ok. Luego, y aquí viene un rol tanto del papá como del docente, de no solo agarrar el papel, ¿vea? No solo quedarte con eso, sino de sentarte y empezar a cuestionar. Porque exacto. Vos me dijiste algo que es súper importante. Podría ser. Podría ser. O sea, la inteligencia artificial, y esto lo voy a decir así abiertamente, o sea, al final es un sistema matemático, ¿vea? Que hace probabilidades, pues. Entonces, sí. Dependiendo de lo que vos le preguntes, así te va a responder. Y no es factual. O sea, la inteligencia artificial vos le puedes hacer la misma pregunta y te va a dar dos respuestas distintas. Y en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento, exacto. Sí. Entonces, creo que algo que sí es importantísimo es el hecho de que la cuestionemos. O sea, es decir, cuando ustedes vean a su hijo o a ese niño, a ese adolescente que llega con esto de la inteligencia artificial general, ya sea cualquiera que existe en el mercado, Gemini, ChatGPT, y les puedo decir, ¿verdad? No estoy casado con ninguna, pero es decir, ¿qué le preguntaste? ¿Por qué le preguntaste eso? O sea, cuestionar sí. realmente al niño. Y por otro lado, sí el hecho de que nosotros como papás le perdamos el miedo. O sea, que la usemos. Sí. Que la usemos, la podemos usar en temas de... Porque la inteligencia artificial, o sea, te ayuda también. O sea, de repente somos amas de casa, somos padres de familia que vamos súper cansados, llegas, tenés que preparar la cena, has tenido un día que no sabes ni por dónde sí. entrarle con la comida, etc. De repente puedes utilizar inteligencia artificial para mandarle una foto y decirle qué puedo cocinar con esto que tengo que sea saludable para mis hijos. O sea, tiene sus pros. Sí. ¿Ya? Entonces, perdámosle el miedo, pero en el sentido de que también tenemos que enseñarle a esta generación que estamos viviendo a utilizarla. Okay. Entonces, algo que tú me decías es, ¿y los docentes qué van a hacer? Bueno, primero que nada, o sea, ya les digo yo, para mí, maten los ensayos. O sea, es decir, o si lo piden, pídanlo,
Pero para evaluar realmente la calidad del ensayo hay que generar un debate, una explicación. ¿Vea? Así como te contaba la anécdota de que de repente mi sobrino me pidió que le generara un ensayo con inteligencia artificial y me dijo, perfecto, la voy a subir a la plataforma para mandarla. Listo. Y ya estuvo. Él pensó que en 5 minutos había hecho la tarea. ¿Vea? Y Sí. le dije, no, momento. Le dije, lo vas a leer, Ajá. te lo vas a aprender, lo vas a sintetizar y después te vas a poner en esa pared y te voy a grabar y le vas a mandar un video a tu profesor. ¿Vea? Ya no. Entonces, salió fuera del ensayo. sí, porque, Exacto. o sea, es cierto, lo hizo la inteligencia artificial, pero lo tuvo que leer, lo tuvo que cuestionar, se lo tuvo que más o menos Su guayabear. criterio, ¿no? ¿Vea? Ahí. Exacto, le metió su criterio. Entonces, creo que ahí el tema es que sí nos está obligando, ¿vea? a que nos replanteemos cómo estamos evaluando. O sea, ¿qué estamos evaluando realmente? ¿Estamos evaluando conocimiento o estamos evaluando competencias? Genial. En los estudiantes. Vamos a ir cerrando y realmente el tiempo se nos fue rápido porque creo que es un tema muy amplio desde diferentes perspectivas, con 2 preguntas que sí o sí las tengo que hacer para aprovechar su experiencia dentro de ello. ¿La IA se puede equivocar? ¿Puede darnos información errónea? Totalmente. O sea, está comprobado y es un tema que es la alucinación y así se le llama inteligencia artificial y es que, o sea, si no sabe, se lo inventa. O sea, y eso es una realidad que todos tenemos que saberlo. Pues que como te decía antes, la inteligencia artificial no está basada en hechos. O sea, es probabilístico, pues. Y si de repente la probabilidad le falla, pues no es cierto lo que te va a dar. Por supuesto. Y la otra es, ¿qué sueña desde su perspectiva, que ha venido trabajando ya años con la tecnología de cerca para un buen desarrollo dentro de la educación integral, junto con la tecnología, para los próximos años acá en el país? Y sobre todo que estamos teniendo esta brecha cada vez más cerca, que somos un país pionero en cuanto a la tecnología con salud, tecnología con educación. Desde su perspectiva, ¿qué se sueña para poder tener más de cerca la tecnología para la niñez y los adolescentes? Mira, es romper todo lo que existe, o sea, romper horarios, romper modelos tradicionales, es que la tecnología coexista en el salón de clase, que no sea el fin, sino una herramienta más. Genial. Entonces, y creo que algo que sí tenemos que pensar es romper el salón de clases tradicional. O sea, pensar en que el aula va a ser un espacio de colaboración, de co-creación, sí, donde la inteligencia artificial, donde diferentes herramientas que van a ir evolucionando en el tiempo van a venir a complementar y ese rol del docente. Claro. O sea, que el docente ya no esté frente al aula, sino que se integre en el aula, que esa analítica, esos datos que te permiten saber qué te gusta, qué no te gusta, qué sos bueno, qué no sos bueno, que lo use, y que sea, que la palabra no me había salido antes, que sea ese catalizador, ese catalizador. Muy bien. Porque el reto que tenemos actualmente es que no tenemos que trabajar en un sistema educativo para conocimientos, sino que tenemos que trabajar en un sistema educativo y en un entorno educativo donde seamos capaces de aprender a aprender, que los estudiantes creen, construyan y tengan esas herramientas mentales para que sea lo que sea que le venga, o sea, sea el cambio que venga, porque estamos viviendo en un mundo de alta incertidumbre. Sí, cambiante. Totalmente cambiante. Entonces, lo único que nos va a quedar es el hecho de decir, bueno, esto ya no me sirve, tengo que aprender algo nuevo. Sí. Entonces, eso, si nosotros somos capaces de que el sistema educativo trascienda del conocer a realmente aprender a aprender, que es la macrocompetencia que hoy tenemos que desarrollar todos, y al que suena muy bonito, pero es que es la realidad. O sea, ya el aprendizaje no es entre los 0 y los 18 y los 24 hasta la universidad. O sea, tenemos que pensar que hoy el aprendizaje va a ser a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque el mundo está en continua evolución. Genial. Y así como los médicos les tocaba pues volver a aprender, hoy nos va a tocar a todos. O sea, todos entender cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y creo que ahí, te digo, o sea, para mí sería un sueño cumplido, el hecho de aquellos estudiantes, esos niños, esos jóvenes tengan autonomía, no libertinaje, autonomía para ellos decidir libremente
voy a aprender esto porque quiero aprenderlo y trabajarlo de manera colaborativa. Genial. ¿Verdad? O sea, yo te digo algo que yo detesto y lo tengo que decir así transparentemente, ¿verdad? Es ver pupitres en fila. Ajá. O sea, para mí eso es lo peor que existe. Sí. Porque somos seres sociales. O sea, venimos al mundo a socializarnos, no a verle la espalda al otro durante 8 horas al día. ¿Verdad? Entonces, el día en que el sistema educativo trascienda y evolucione a un espacio de colaboración, de co-creación, donde la tecnología está, pero no lo es todo. ¿Verdad? Lo fuerte y realmente la diferenciación en el sistema educativo del futuro va a ser la capacidad humana y de conectar a las personas con lo que somos realmente, que es lo que nos hace diferentes a los modelos sintéticos que hoy existen. Genial, genial, sí, no perder la parte humana que nos permite más tener con la tecnología como una herramienta, como algo que nos sume, que nos complemente y que justamente hoy en este episodio hemos profundizado. Yo sé que nos podría dar para mucho más, Antonio, y la verdad que muchas gracias por el tiempo, por la experiencia y por compartirnos desde su perspectiva cómo la tecnología puede ser una herramienta bien utilizada. Eso sí, tener la conciencia, los padres, los cuidadores y los profesores de cómo lo estamos utilizando, qué tipo de aprendizaje le estamos dando y tener esos limitadores que nos permitan tener ese rumbo, ese camino para tener la claridad de lo que queremos aprender y sobre todo poder tener la claridad de lo que estamos consumiendo. Así que muchas gracias por el tiempo y por compartirnos en este episodio. No, gracias a ustedes, Kevin, por la oportunidad y por crear estos espacios donde pues esto es, o sea, realmente es aprender a aprender. Sí. ¿Verdad? Y que el aprendizaje no se limita al aula, no se limita a un espacio Por físico, supuesto. Sino que trasciende en el tiempo. ¿Verdad? Y es para todos. Gracias. No, yo la verdad que como les comento, yo todos los episodios me voy con nuevos conocimientos, sigo aprendiendo todos los episodios y lo disfruto. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio, por vernos, por aprendernos con nosotros y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Creciendo Juntos. Hasta la próxima.